Namami Shwaram Satchidananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Vyonukaladavamanam Paramishtamadhyam
Bienvenidas, queridas Vaishnavis. Gracias por acompañarnos en el encuentro de Sadhi Sangha de hoy por Zoom y YouTube. Estamos muy contentas de estar con ustedes. Nuestra invitada de hoy es Narayani Devi Dasi, quien va a hablarnos de las glorias de Sri Damodara y el mes de Kartika. Narayani Devi Dasi es una discípula de Srila Prabhupada. Estudió música en la Universidad Northestern y en 1970 ingresó a ISKCON, donde realizó diversos servicios para Srila Prabhupada, adorar a las deidades en el templo de Calcuta, viajar distribuyendo libros en India Occidental para el templo de Bombay y dar clases de Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhava y Bhaktivedanta en el Instituto Educativo BIHE en Brindavan. También ayudó a escribir el currículum para el Bhakti Shastri. Es la autora de Srimad-Bhagavatam at a Glance y Bhagavad-gita at a Glance, dos hermosas obras en las que cada verso va acompañado de una pintura. Narayani Devi Dasi es candidata para convertirse en guru-diksha, iniciadora en ISKCON, y la única Vaishnavi con el título Bhaktivedanta. Queridas Vaishnavis, les invitamos a ir dejando sus preguntas en el chat. Al final de la conferencia haremos un resumen general, y aunque lo intentaremos, es posible que no se logren responder todas. Recuerden mantener sus micrófonos silenciados. Gracias. Querida Narayani Prabhu, bienvenida. Dear Narayani Prabhu, welcome. Thank you. Thank you. I'll just have a short kirtan and then we'll have class. Yo primero voy a tener un kirtan corto y después empezaremos. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Ballabha Girivardhari Yashodanandana Varjana Ranjana Jamuna Tira Parachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Mukam karoti vachalam bhangam mangete girim yakipantam pande sigurum jinacharinam Om Jnana Timirandasya Jnananja Shakaya Chakshumeditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. So the topic is Kartik. Entonces el tema es Kartik. Yeah. It's the best, purest of purifiers and most glorious of all months. Es el mejor de los purificadores y el mes más glorioso de todos los meses. It's dear to Krishna because it's full of Bhakti Vatsalya. Es muy querido para Krishna porque está lleno de Bhakti Vatsalya. Even a small service that you do, devotional service in this month is accepted as very great. Incluso un pequeño servicio que ustedes realicen, servicio devocional en este mes, es considerado como muy grande. If you do a vow of vrat, that will last for 100 lifetimes. Si usted hace un voto para realizar en este mes, eso es como si se realizara 100 veces. Lord Hari forgives 1,000 offenses performed by his worshipper during Kartik. El Señor Hari perdona 1000 ofensas que se hayan llevado a cabo durante este mes de Kartik. So in Nectar of Devotion, it says, after you do devotional service in Mathura during Kartik, then you will only desire pure devotional service. Entonces, el Néctar de la Devoción dice que si usted hace un servicio devocional como si fueran Mathura, usted va a tener más deseo de hacer servicio devocional. Krishna does not give devotional service to everyone. Krishna no le da el servicio devocional a cualquiera. But even non-serious people who do devotional service during Kartik in Mathura,
very easily get the Lord's personal service. Pero incluso las personas que hacen servicio devocional que de una manera que no es muy seria, en Mathura, ellos van a tener mucho servicio devocional. But Prabhupada says, not only in Mathura, but anywhere there is a temple of Krishna, Gonitai, you will get the same benefit. Y si la Prabhupada dice, no solamente en Mathura, sino en cualquier lugar en que haya servicio para Krishna, va a ser de la misma manera. If you offer a lamp in Kartik, you get free from all sins. Si usted ofrece una mechita en Kartik, usted se libera de todos los pecados. If you give one tulsi leaf to Krishna during Kartik, it's the same as giving away 10,000 cows in charity. Si usted le ofrece una hojita de tulsi a Krishna, es lo mismo que darle en caridad, dar en caridad 10,000 vacas. If you happily read Bhagavad-gita during Kartik, then you don't return to the material world again. Y si usted lee el Bhagavad-gita de manera feliz en Kartik, entonces usted nunca va a volver a este mundo material. So if you worship Krishna during Kartik, you will get your original spiritual form. Entonces, si usted adora a Krishna durante el mes de Kartik, usted va a obtener nuevamente su forma espiritual original. Srimati Radharani is the presiding deity of the month of Kartik. Srimati Radharani es la deidad regente del mes de Kartik. She is Kartik Devi. Ella es Kartik Devi. And this is said by Srila Rupa Goswami. Y esto lo dijo Srila Rupa Goswami. So here are some things you can do during Kartik, some vows you can take. Entonces aquí hay algunas cosas que ustedes pueden hacer durante el mes de Kartik, algunos votos que pueden tomar. Every day offer a ghee lamp and sing Damodarastakam. Cada día ofrezca una mechita de ghee y cante el Damodar Ashtakam. If you offer a ghee lamp, then thousands and millions of sins from so many births will be finished. Entonces, si usted hace esto durante el mes de Kartik, miles de millones de pecados serán desaparecidos. So second thing you can do, always remember Krishna. La segunda cosa que usted puede hacer es siempre recordar a Krishna. Do more Harinam, do more chanting, do extra rounds, more kirtan. Haga más Harinam, haga más rondas extras, más kirtan. Hear Srimad-Bhagavatam. Escuche el Srimad-Bhagavatam. Especially 8th canto, Gajendra's prayers. Especialmente el canto 8, las oraciones Gajendra. If you just say one verse of Bhagavatam every day, then you will get the same benefit as studying all the 18 Puranas. Si usted lee un verso del Srimad-Bhagavatam cada día, usted va a obtener el mismo beneficio de que cantara todos los 80 Puranas. If you read Bhagavad-gita in Kartik, then you will go back to Godhead. Si usted lee el Bhagavad-gita en Kartik, usted va a regresar de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. So another name for this month is Urja Vrat. Otro nombre para este mes es Urja. Urja means Shakti and refers to Srimati Radharani. Urja significa Shakti y se refiere a Srimati Radharani. So also we can glorify Srimati Radharani, her fame, her form, her name in this month. Y también podemos glorificar a Srimati Radharani, su fama, su nombre y su forma durante este mes. In this month, many pleasing pastimes of Lord Krishna took place. En este mes, muchos de los pasatiempos placenteros del Señor Krishna se llevaron a cabo. Today is Sharad Purnima. Lord Krishna had Rasa Leela dance with the gopis. Por ejemplo, el Señor Krishna tuvo la danza rasa con las gopis. 1 week later, Aristashura was killed and Radhakund and Shamakund appeared. Y otro evento también es que aparecieron el Radhakunda y el Shyamakunda.
Amavasya is called Diwali. Amavasya se llama Diwali. And this is the day when Lord Ram came back to his kingdom Ayodhya. Y ese fue el día en que el señor Ram regresó de su reino a Ayodhya. So after Diwali comes Govardhan Puja. Y después de Diwali viene la Govardhan Puja. And then for us in ISKCON, we celebrate the disappearance of Srila Prabhupada. Y para nosotros en ISKCON, nosotros celebramos la desaparición de Srila Prabhupada. And the last day of Kartik is Hemantika Ras. Krishna again does Ras Lila with the gopis. Y el último día es el Hemantika Ras, que fue el día en que Krishna se encuentra con las gopis. So Srila Prabhupada wrote a letter to Jayapataka Maharaj about Kartik. Srila Prabhupada escribió una carta a Jayapataka Maharaj acerca de Kartik. And Srila Prabhupada answered, you have asked about the specialness of the month of Kartik. Y Srila Prabhupada le dijo, usted preguntó acerca de lo especial que es el mes de Kartik. It is a special inducement for persons who are not in Krishna consciousness to perform devotional service. Y hay una indulgencia especial para las personas que no son conscientes de Krishna para llegar a ser conscientes de Krishna. And there is a good example. Sometimes a store gives a special discount to attract new customers. Es como, por ejemplo, en un almacén, en las tiendas. A veces hay algunos descuentos especiales para atraer a los nuevos clientes. But for those who are already customers, there is no need of a special sale. Pero para aquellos que ya son clientes, no hay necesidad especial de hacerles unas rebajas especiales. They will purchase at any cost. Ellos igual van a comprar a cualquier costo. So those who are pure devotees do not aspire for any concession. Entonces, aquellos que son devotos, ellos no aspiran a ninguna concesión especial. But they engage in devotional service 24 hours a day, 365 days every year without stopping. Sino que ellos se comprometen en servicio devocional 24 horas al día y 365 días al año, sin parar. So another devotional practice of Kartik is Lila Smardanam. Y otra práctica devocional en Kartik es Lila Smaranam. Remembering Krishna's transcendental pastimes. Recordar los pasatiempos trascendentales de Krishna. So during Kartik, devotees like to meditate on Damodar Lila. Entonces, durante Kartik, a los devotos les gusta meditar en el Damodar Lila. Although Krishna is unconquerable, he is conquered by the love of his mother. A pesar de que Krishna es inconquistable, él se deja conquistar por el amor de su madre. So the day that Yashoda tied up Krishna is Diwali day. Entonces, el día en que Yasoda amarra a Krishna es el día de Diwali. So how it happened? Nanda Maharaj had some very special cows. Entonces, ¿cómo sucedió? Nanda Maharaj tenía algunas vaquitas muy especiales. And they ate only special grass, so full of flavor. Y ellas comían solamente un pasto muy especial, que era muy sabroso, muy lleno de sabores. So Mother Yashoda wanted to collect the milk from these cows, make it into yogurt, and turn it into butter personally. Entonces la madre Yasoda quería recolectar la leche especial de esas vaquitas y convertirlas en yogur y hacer ese yogur ella personalmente. She thought, oh, Krishna is going to steal butter from other house because he doesn't like our butter. Entonces ella pensó, a Krishna le gusta robarse la leche de otras casas porque él no les gusta nuestra mantequilla. So Mother Yashoda was churning butter and she was singing all about Krishna. Y entonces la madre Yasoda estaba batiendo la mantequilla y ella estaba cantando acerca de Krishna. She was making poetry, songs about Krishna killing Putana, Agasura, different demons. Y entonces ella estaba cantando, haciendo poesía acerca de Krishna, matando a demonios como Putana o Agasura o diferentes demonios. Srila Prabhupada says this should be the practice of persons eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. Srila Prabhupada dijo que ese debería ser el modo de estar ávidos de tener conciencia de Krishna y recordar a Krishna 24 horas al día.
So while Mother Yashoda was churning butter, Krishna wanted to drink milk from her breast. Y mientras la madre Yasoda estaba batiendo la mantequilla, Krishna quería tomar de su seno. So he came, he held to the churning rod, and he stopped her from churning butter. Y entonces Krishna la agarró y la hizo parar de batir la mantequilla. So Mother Yashoda embraced Krishna and let him sit on her lap, and she was looking at his face with great Y love. entonces madre Yasoda para y toma a Krishna y lo sienta en su regazo y lo mira a su carita con gran amor. So because of her intense affection, milk was flowing from her breast. Y por su intenso afecto, leche brotaba de su seno. But when she saw the milk on the stove was boiling over, she ran to get the milk. Pero cuando ella vio que la leche se estaba regando de la estufa, entonces ella corrió hacia la estufa. She put Krishna on the floor, although he was not satisfied from drinking. Y ella puso a Krishna en el piso a pesar de que él aún no estaba satisfecho de tomar leche. Krishna was very angry, and he was biting his lips. Krishna estaba muy enojado y él se estaba mordiendo los labios. He had false tears in his eyes, and he broke the container of yogurt with some stone. Él tenía lágrimas falsas en sus ojos y él rompió el contenedor de leche con una piedra. Then he Mantequilla. went to one room and he started to eat the butter. Y después él fue y empezó a comerse la mantequilla. He was feeding the monkeys and his friends also. Y también él estaba alimentando a los monos y a sus amigos también. Then he saw his mother with a stick in her hand. Y después vio a su mamá con un palo en la mano. So he quickly got down from the mortar and began to run away, very much Y él, afraid. rápidamente se bajó y empezó a correr, a escapar porque tenía miedo. Although yogis tried to catch him as Paramatma by meditation, they failed to reach him. A pesar de que yogis trataron de atraparlo por meditación, meditando en Paramatma, no lo lograron alcanzar. But Mother Yashoda thought, oh, he's my son, and she started running after him. Y Madre Yasoda pensó, él es mi hijo, y empezó a correr detrás de él. Krishna's mother and father, they don't understand that he is God. They think, oh, he's just my child. El papá y la mamá de Krishna, ellos no entienden que él es Dios. Ellos dicen, solamente mi hijo. And Krishna accepts the chastisement of his parents more cheerfully than prayers of the Vedic hymns. Y Krishna acepta el castigo de sus padres con aún más alegría que los himnos védicos. You should have called out, Krishna, stop right there where you are. Y le debieron haber llamado, Krishna, para ahí mismo donde estás. You are the foremost cheater. Eres el engañador más grande. Don't you know that? ¿No sabes eso? But Krishna ran away looking over his shoulder to see if she was running after him. Pero Krishna corrió y estaba mirando por encima del hombro a ver si alguien corría detrás de él. He saw her coming with a stick. Y él la vio venir con el palo. She said, stop, thief, liar. Y ella le dijo, para, no te escapes. Where do you think you are going? ¿A dónde crees que vas? Why do you behave like this? ¿Por qué te comportas así? Stop immediately. Para inmediatamente. Don't go anywhere. No vayas a ningún lugar. Then Krishna, he stopped running because he thought, okay, I'm far enough away. Entonces Krishna paró de correr porque él pensó, bueno, ya estoy lo suficientemente lejos. And he said, oh, I'll stop if you put down that stick. Y él dijo, yo paro si tú bajas ese palo. Please put down the stick, mother. Por favor, baja ese palo, mamá. Don't punish me. No me castigues. Krishna was afraid. Krishna tenía miedo. So Yasoda said, if you are so afraid of being punished, why did you break the butter pot? Y la madre Yasoda le dijo, y si estás tan asustado por que te castigue, entonces, ¿por qué rompiste esa olla de mantequilla? So Krishna said, mother, I promise, I won't do again.
Y Krishna le dijo, mamá, yo te prometo, no lo voy a hacer más. Please put down that stick. Please don't punish me. Por favor, baja ese palo, por favor, no me castigues. So Mother Yashoda began to worry. Entonces la madre Yasoda empezó a preocuparse. Maybe my son will run away to the forest out of fear. Quizás mi hijo se va a escapar a la selva, al bosque, de puro So miedo. she threw away the stick and she decided, I will tie him up. Entonces ella botó el palo y ahí decidió, lo voy a amarrar. Krishna began to cry, Krishna empezó a llorar and the tears was washing his mascara from his eyes. y las lágrimas estaban limpiando el maquillaje de sus ojos. He looked at his mother with great respect. Él miró a su mamá con mucho respeto. Yes, mother, I have offended you. Kindly excuse me. Sí, mamá, yo te ofendí. Por favor, amablemente, discúlpame. And he bowed his head. Y él hizo reverencias con la cabeza. When Mother Yashoda saw Krishna was too afraid, she also became disturbed. Y cuando Madre Yasoda vio que Krishna estaba muy asustado, ella también se perturbó. She didn't want Krishna to suffer from her punishment. Ella no quería que Krishna sufriera de su castigo, Because the people of Vrindavan, they don't understand Krishna. They just want to love Krishna. porque la gente de Vrindavan, ellos no entienden a Krishna, ellos solamente quieren amar a Krishna. Even sometimes shows how he's God, but the devotees there, they don't want to see it. A veces, a pesar de que a veces él se muestra como que él es Dios, pero los devotos no quieren ver eso. So during Kartik, we sing Damodarastakam. Entonces, durante Kartik, nosotros cantamos el Damodar Ashtakam. This is spoken by the sage Satyavrata. Esto es hablado por el sabio Satyavrata. And if you sing this prayer, you attract Lord Damodar. Y si usted canta esta oración, esta plegaria, usted atrae al Señor Damodar. And anyone who recites this prayer or hears this prayer in Kartik will get eternal shelter of devotional service to Lord Krishna. Y cualquiera que escuche o cante esta plegaria, esta oración durante Kartik, va a tener el refugio del Señor Krishna. So now you can put the Damodarastakam on the screen. Entonces will ahora sing- ustedes pueden poner el Damodar Ashtakam en la pantalla y lo vamos a cantar. Okay. Yeah. Number 1, good. Número 1. Namami Shvaram Satchidanandarapam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yasharabhyalukala Davamanam Paramishtabantyanta Torutagopya. I will say the whole translation and then you can read your Spanish translation. I bow down to the Supreme Controller, Sri Damodar, whose form is the embodiment of eternity, knowledge, and bliss. His glistening earrings swing playfully to and fro upon his cheeks. He manifests super excellent pastimes in Gokula, stealing fresh butter suspended from the rafters of the Gopi storerooms. In fear of Mother Yashoda, he jumps down from a wooden grinding mortar and quickly runs away. She runs swiftly after him and finally catches him from behind. Le ofrezco mis humildes reverencias al Señor Supremo Sri Damodara, cuya forma corporal es la personificación de la existencia eterna, el conocimiento y la bienaventuranza, y que resplandece hermosamente en el divino reino de Gokula. Sus zarcillos, con forma de tiburón, se mueven oscilando cuando huye apresuradamente de Madre Yasoda, que lo persigue por haber roto el tarro de yogur que batía para hacer mantequilla y por robarle la mantequilla que había dejado colgada de un soporte. Él se aleja corriendo del mortero de Madre Yasoda, temeroso de Madre Yasoda, que corre velozmente tras él hasta atraparlo. So, yeah, stay with number 1. Keep number 1 there because we will discuss number 1. Vamos a discutir el número 1. Yeah. So Satyavrata Muni begins with offering obeisances, Namami, as auspicious invocation, Mangalacharan.
Se inicia con la palabra namami, como una invocación auspiciosa. He begs mercy of Lord Damodar to empower him to offer his prayer by the word Ishvara, Supreme Controller. Would you repeat that last part? It's because sentences are long and I forget. So this is the nature of devotional service, bhakti. Esta entonces es la naturaleza del servicio devocional, bhakti. The Lord shows himself in a form that embodies existence, knowledge, and bliss, Sachit Ananda Rupam. El Señor se muestra en una forma que contiene Satchit Ananda, bienaventuranza, eternidad y conocimiento. So this verse describes his beauty. Entonces este verso describe su belleza. As he runs from Mother Yashoda, his earrings swing back and forth, Lasa Kundalam. Mientras que él huye de Madre Yasoda, sus aritos, sus aretes se mueven de un lado a otro, se balancean. The earrings touch his cheeks as he plays in the courtyard of Mother Yashoda. Los aritos tocan sus mejillas mientras él juega en el patio de Madre Yasoda. All his ornaments are wonderful because they touch his body. Todos sus ornamentos son hermosos porque ellos tocan su cuerpo. But these earrings are the best because they are kissing his cheeks. Pero sus aritos son los mejores, los aretes, porque ellos besan sus mejillas. They are glistening, lasanti, Ellos están escuchando la Santi because of his effulgence. por su refulgencia. And his pastimes are taking place in Gokula, Gokule Brajamanam. Y sus pasatiempos se llevan a cabo en Gokula, Gokula Brajamanam. So now we will go to verse 2. Ahora vamos a ir al verso número 2. Udanta mohor netra yukmami jantam karambojaya mena shaktankanitram mohor shashakam patire kankakanta Isagrai Vandamokaram Bhakti Vaibhava. He cries and rubs his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are fearful and his breathing quick. As Mother Yashoda binds his belly with ropes, he shivers in fright, and the pearl necklace shakes upon his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell. To the Supreme Lord Sri Damodara, whose belly is bound by his mother's pure love, not by rope, I offer my respectful obeisances. Viendo el palo de batir en manos de su madre, llora y frota sus ojos Viendo el palo de batir en manos de su madre, llora y frota sus ojos una y otra vez con sus manos de loto. Su mirada refleja mucho temor y el collar de perlas que rodea su cuello, semejante a una caracola marcada con 3 líneas, tiembla por la agitada respiración producida por su llanto. Al Señor Supremo Sri Damodara, cuya cintura no es atada con cuerdas, sino con el amor puro de Madre Yasoda, le ofrezco mis humildes reverencias. So the first verse was Rupa Vishesh, about his beauty. Entonces el primer verso era Rupa Vishesh, que habla acerca de su belleza. And this verse is about Lila Vishesh, or his pastimes. Y este verso es de Lila Vishesh, es acerca de sus pasatiempos. He is crying because Rudantam, because he sees the stick in Mother Yashoda's hand. Él está llorando porque Runantam, porque él ve el palo en la mano de Madre Yasoda. He's afraid she might hit him, so he was fearful. Él está temeroso de que ella pueda pegarle, entonces él tiene miedo. And his tears are forming in his eyes, so he's rubbing his eyes with his lotus hands. Entonces, como las lágrimas están formando en sus ojos, él restrega sus ojos con sus manos de loto. So Shatanka Netram means his eyes, so afraid, show how much he's afraid of punishment. Entonces, Satarka Netram significa que sus ojos tienen mucho miedo de cuán temeroso está de ese castigo. He's
glancing here and there, trying to avoid being punished. Él está mirando aquí y allá, tratando de evitar ese castigo. And he's always crying and he's shaking, muhu shashakampa. Y él está llorando y él está temblando, se sacude. And because he's shaking, Stita Graiva, the pearl necklace and earrings are also shaking. Y como él está temblando, entonces sus collares y sus aros también están temblando. So everyone is afraid of the Supreme Personality of Godhead. Entonces todo el mundo tiene temor de la Suprema Personalidad de Dios, But he has become afraid of Mother Yashoda. pero él se volvió miedoso, tiene miedo de Madre Yasoda. So Yashoda has become greater than God, Entonces Yasoda se volvió más grande que Dios, more powerful than Krishna. más poderosa que Krishna. The Mayavadi philosophers want to become one with God. Los filósofos mayavadis quieren volverse uno con Dios, But in Vaishnava philosophy, devotee becomes more than Krishna. And Krishna accepts this. pero en la filosofía Vaishnava el devoto se vuelve más que Krishna y Krishna lo acepta. As he elevates his devotee beyond his own position. Porque él eleva a su devoto incluso más allá de su propia posición. So when Mother Yashoda was trying to bind Krishna, she saw the rope was short by 2 fingers width. Entonces, mientras la madre Yasoda quería amarrar a Krishna, ella vio que la cuerda se le quedaba corta por el ancho de 2 dedos. She brought another rope and joined it. It was still 2 fingers too short. Ella trajo otra cuerda y la amarró, y aún así seguía estando 2 dedos corta. As many ropes she brought, it didn't work. It was 2 fingers too short. No importa cuántas cuerdas ella traía, volvía y amarraba y siempre se volvía a quedar corta por 2 dedos. Her friends, the other gopis, were smiling and enjoying the fun. Y sus amigas, las otras gopis, estaban sonriendo y estaban uniéndose a la diversión. Yashoda was also smiling. La madre Yasoda también estaba sonriendo. Because of her hard labor, her whole body was covered with perspiration. Y por ese trabajo duro, su cuerpo entero estaba cubierto por su transpiración. And the flowers and the comb were falling from her hair. Y las flores y los peines estaban cayendo de su pelo. When Krishna saw his mother so tired, he became merciful and agreed to be bound. Y cuando él vio cuán cansada estaba su madre, él se volvió misericordioso y estuvo de acuerdo en que su madre lo amarrara. So what filled the gap of 2 fingers? Entonces, ¿qué fue lo que llenó ese espacio de los 2 dedos? One was the devotee's hard work. Uno era el trabajo duro del devoto. And second was Krishna's causeless mercy. Y la segunda fue la misericordia sin causa de Krishna. So we have the bhakta nishta of the devotee Entonces tenemos el bhakta nishta del devoto and swanishta of Krishna. y swanishta de Krishna. We have to do our work and we also need the mercy of Krishna. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y también tener la misericordia de Krishna. We have to please Krishna by our sincere determination to attain him. Nosotros tenemos que complacer a Krishna por nuestra sincera determinación de alcanzarlo. And then he will agree to be bound by our love. Y luego él estará de acuerdo en ser amarrado por nuestro amor. So he's bound with a rope around his belly, Damodaram, Bhakti Vaibhava. Entonces él está siendo amarrado alrededor de su barriguita y por eso se llama Bhakti Vaibhava. And actually, he's not bound by a rope, but it's Bhakti Vaibhava. He's being bound by Bhakti or love. Entonces él no está siendo amarrado por la cuerda, él está siendo amarrado por amor, Bhakti Vaibhava, amarrado por amor. Okay, now we will go to verse 3. Ahora vamos a ir al verso 3. Iti driksalilabhir ananda konde saga shanima jantama kyapayantam tadye shita geshu bhakta jitatvam
Purna Prematastam Satta Vittibande. O my Lord, by your own childhood pastimes, you continually immerse the residents of Gokula in pools of ecstasy. You reveal to those who are attracted to your majesty and opulence that you are only conquered by the love of your pure devotees. Again, I offer my obeisances with love and devotion hundreds and hundreds of times. Con estos pasatiempos infantiles, él sumerge a los habitantes de Gokula en lagos de éxtasis y revela a los devotos que están absortos en el conocimiento de su majestad y opulencia supremas que solo aquellos cuyo amor puro está lleno de familiaridad, libre de toda concepción de temor y reverencia, pueden conquistarlo. De nuevo, cientos y cientos de veces te ofrezco con gran amor mis reverencias al Señor Damodara. So this verse talks about guna-vishesha, his qualities. Entonces este verso habla de Guna Vishesha, sus cualidades. And swalilabi means his own transcendental pastimes. Y su alila significa sus propios pasatiempos trascendentales. And these pastimes, svagosham, immerse all the residents of Gokula in pools of ecstasy, ananda kundi nimajantam. Y estos pasatiempos emergen de éxtasis ananda kundi varjana. So only by pure devotion, premata, can the Lord be known as he is. Entonces solamente por la devoción pura el Señor puede ser visto tal como es. So let us offer obeisances vande unto him hundreds and hundreds of times, shata vritti. Entonces ofrecemos reverencias cientos y cientos de veces, satra briti. Okay, we'll go to verse 4. Vamos a ir al verso 4. Varam deva moksham na mokshavadim va nachanyam vene hambare shadaviha iram deva purnata gopala balam sadame manasya virastanki mandya. O Lord Damodar, although you're able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor the supreme goal of eternal life in Vaikuntha, nor for any other boon. My only desire, O Lord, is that your form as Balagopal and Vrindavan may constantly remain in my heart. I have no use for any other boon besides this. So we should cry like that baby when we chant Hare Krishna, cry like a child for its mother. Entonces She just wants to come. Sorry. tenemos que llorar tal como ese bebé. Cuando cantemos Hare Krishna, tenemos que llorar tal como ese bebé. Oh Señor, aun cuando tú eres capaz de de otorgar todo tipo de bendiciones, no te pido el don de la liberación impersonal, ni la liberación suprema de la vida eterna en Vaikuntha, ni cualquier otro beneficio que se pueda conseguir practicando los 9 procesos del Bhakti. Oh Señor, simplemente deseo que tu forma de Bala Gopal en Vrindavan se manifieste siempre en mi corazón, pues, ¿de qué me sirve cualquier otra bendición? So verses 4 and 5 describe the poet's innermost desires, beginning with varam, boons. Los versos 3 y 4 describen los deseos más profundos dentro del corazón. No benedictions of any kind are requested, even here in Vrindavan, Iha, from he who can bestow any boon, Varesha. Ningún beneficio se pide desde acá de Vrindavan. Satyavrat Muni does not seek liberation, moksha, nor does he desire the highest conception of liberation, moksha avadim, which is eternal life in Vaikuntha. No se busca ni siquiera la liberación, moksha, que es la vida eterna en Vaikuntha. Neither is he interested in any other benediction, nacha anyam. Nadie tampoco está interesado en ninguna otra liberación, naksha anyam. Is there anything the poet does desire? ¿Hay algo que el poeta desee, de verdad? The answer is Iha, here in Vrindavan. La respuesta es, hija, en Vrindavan. Iram te vapurnata gopala balam.
may your form as a cowherd boy. Idam teva purnata gopala balam, una forma como vaquerito, Sada me manas avirastam, always remain manifest in my mind. que la forma de vaquerito, sada me manasya avirashtam ki anihai. Would you repeat that last sentence, please? Okay? If you can repeat the last sentence. Okay, the last one. May your form as a cowherd boy always remain manifest in my mind. Que tu forma de vaquerito siempre esté manifestada en mi mente. Sada me manas avirastam. Okay. Sada me manasya avirashtam. Go to verse 5. Vamos al verso 5. Idam te mukham bhajam adyantanilai Vitam kundalai snitharatashta gopya Mojjambitam bimbarataram me Manasya virastam alalakshala. Your supremely enchanting face, encircled by shining locks of dark blue curling hair, resembles the fully blossomed lotus tinged with a reddish luster due to being kissed again and again by Mother Yashoda. May this vision of your lotus face, with lips as red as bimba fruit, remain forever in my heart. Millions of other benedictions are of no benefit to me. Oh Señor, tu cara de loto rodeada de mechones y bucles de tus negros cabellos, enrojecidos y suaves, es besada una y otra vez por Madre Yasoda, y tus labios tienen el rojo del fruto bimba. Que esta hermosa visión de tu rostro de loto se manifieste siempre en mi corazón. ¿Para qué otros miles y miles de bendiciones? The poet shows in this verse that longing for association of Lord in the heart is the best means to achieve him. En este verso se muestra que el deseo de la asociación en su corazón es la mejor forma de lograrlo, de conseguirlo a él. First, he states his longing to see the beautiful lotus face of the Lord, which Primero, is enchanting. Él establece que quiere ver la hermosa cara del Señor. Idam te mukham bhojam. This resembles a lotus flower in full bloom. Idam te mukham bhojam quiere decir que ve su cara de loto. If you just see his face, all anxiety and distress will disappear. Si usted solamente ve su rostro, toda la ansiedad y todo el sufrimiento van a desaparecer. So may that lotus face, mukham bhojam, manifest within the mind even just once. Que esa cara de loto, mukham bhojam, se manifieste en mi mente, así sea una sola vez. Manasya virastam, or again and again, muhur, Manasya virastam, una y otra vez. or constantly, sada. O constantemente, sará. That lotus face is surrounded by curling hair, ritam kuntalai. Esa cara de loto está rodeada de mechones y bucles negros, Which is a very dark blue color at yanta nilar. que es un color muy oscuro, Atyanta Nila, It is tinged with a reddish hue, raktai. y está con los labios, con los cabellos rojos, Is shining, snigta. y también está brillando, Snigda. His curly hair around his face bounces as he moves here and there. Sus bucles de cabello se balancean mientras él camina, Just like a lotus flower surrounded by honeybees. tal como una flor de loto rodeada de abejitas. And his face is kissed again and again by Mother Yashoda. Y su rostro es besado una y otra vez por Madre Yasoda. And he has crimson red lips like the bimba fruit, bimba raktaram. Y él tiene los labios rojos como la fruta bimba, bimba raktaram. His form is so satisfying. Millions of other achievements are useless. Lakshalabhai alam.
Su forma es hermosa y miles de otros logros son inútiles. Alam Laksha. So we'll go to verse 6. Entonces ahora vamos a ir al verso 6. Namo Devadamata Ananda Vishnu Vasira Prabhupada Laktimanan Viparishti Vishyati Dinam Bhatanu Vihani Shamam Akyam Ejakshi Vishya. O Damodar, O Lord of divine beauty and unlimited mercy, O all-pervading Vishnu, I offer my obeisances unto you. May you be pleased with me. I'm drowning in an ocean of sorrow and feeling almost dead. Shower your nectar-laden glances upon me, thereby uplifting me and enthusing me with life. Please accept me, O Lord, and become visible before my eyes. Oh Dios Supremo, ofrezco reverencias ante ti. Oh Damodar, oh Ananta, oh Vishnu, oh mi Señor, complácete conmigo. Posando tu misericordiosa mirada sobre mí, libera a este pobre tonto ignorante, inmerso en un océano mundano de lamentaciones, y hazte visible ante mis ojos. Feelings of love arise from the purity and potency of longing. Esta proviene de la potencia y la pureza de longing. And then one is satisfied to see the beauty of Krishna, Sakshat Darshan. Y luego uno va a estar satisfecho de ver la belleza de Krishna. So how to get this goal is by chanting the holy name. ¿Y cómo lograr este objetivo? Esto es por cantar el santo nombre. Satyavrata Muni begins his verse chanting the holy names. Si uno quiere tener dinero, primero tiene que empezar por cantar los santos nombres. And he has a very, very affectionate, intimate address, Tubyam. Tubyam means you, but very, very familiar unto you. Él No, quiere, yeah. Oh, sorry. He took out this word, Tubyam. Yeah. So then it's more intimate. él sacó esa palabra tubiam, de manera que es más íntimo. The name Deva means, O Lord of divine beauty. El nombre Deva quiere decir, oh Señor de la belleza divina. The name Damodar means he is coming under the control of the devotee's pure love for him. Y el nombre Damodar quiere decir que él está bajo el control del amor, del amor puro de sus devotos. He is unlimited, ananta, inconceivable, infallible, beginningless. Él es ilimitado, ananta, y es infalible, ilimitado. And he has unlimited forms. Y tiene formas ilimitadas. So we can only see him by his power, not our power. Y nosotros podemos verlo solamente por su poder, no por nuestro poder. And the name Vishnu means he's all-pervading. Y el nombre Vishnu quiere decir que él es todopoderoso. So not difficult for him to come. He's already here. Y no es difícil para él venir porque él ya está aquí. Isha means supreme controller, independent. Isha quiere decir el controlador supremo, independiente. So the poet is praying, please accept this prayer, Grihanesha. Entonces el poeta está recitando, por favor, acepte esta plegaria. You may accept my prayer or not accept, but I still continue to hope. Tú puedes aceptar o no mi plegaria, pero yo aún continúo esperando. Tengo la Prasida esperanza. means mercy. Prasida Prabhu, mercy Prabhu. Y esto quiere decir, gracias, Prabhu. Why give mercy? ¿Por qué? ¿Por qué dar misericordia? Because I'm drowning in an ocean of misery. Dukkha jalabdi magnam. Porque yo estoy navegando en un océano de misericordia. And that's why I'm feeling distress. Ati dinam. En un océano de sufrimiento. Y por eso es que yo siento este sufrimiento. Atidinam. Another reason I am distressed is because I don't have association of saintly devotees.
Y otra razón es porque yo no tengo asociación de los devotos santos. And also, I'm just because I cannot see you, Lord. Y yo estoy así porque yo no te puedo ver, mi Señor. Also, I don't know what to do. Agyam, I'm ignorant. Y porque yo tampoco sé qué hacer, porque yo soy ignorante. So therefore, you should shower your glance. Kripa drishti vrishya. Por eso tú tienes que poner tu mirada sobre mí, Kripadristi Dinya, And give us life. y darnos vida. Etyakshi drishya, please become visible before our eyes. Por favor, vuélvete visible ante mis ojos. So Krishna was thinking, I owe a debt to my mother. How can I repay my debt? Entonces Krishna estaba pensando, yo ya me porté mal con mi mamá, entonces ¿cómo puedo repagar mi deuda? Then he saw the twin Arjuna trees in the Y courtyard. entonces él vio a los árboles gemelos, Arjuna. So we come to verse 7. Entonces podemos ir al verso 7. Kuvera majaba amusyaiva yatpad kaya mochita bhakti bhajakita sha ata prema bhaktim swakam epayacha namakshika kame stidamoktareha. Oh Lord Damodara, although Mother Yashoda bound your divine form to a wood and grinding mortar, you mercifully delivered the sons of Kuvera, Manigriva and Nalakuvara, who were cursed to stand as trees, and you gave them the gift of devotional service. Please bless me in this same way with your most wonderful prema bhakti. I have no eagerness for any other type of liberation. Oh Señor Damodara, así como liberaste de la maldición de Narada a los hijos de Kuvera, Manigriva y Nalakuvara, y los hiciste grandes devotos en tu forma de niño, con la cuerda del mortero de madera atada a tu cintura, concédeme a mí tu propio prema bhakti. Este es mi único anhelo, ya que no deseo ningún tipo de liberación. So this verse reveals deep truths about prema vishesha, pure ecstatic love for Krishna. Entonces este verso revela una verdad profunda acerca de prema vishesha. The two sons of Kuvera are introduced, Kuveratmajao. Los dos hijos de Kuvera se presentan como Kuvera Atmaya. They could see Krishna face to face. Ellos pueden ver a Krishna cara a cara. How did they get such mercy? ¿Cómo obtienen ellos tal misericordia? The answer is Bhakta Vatsala. La respuesta es Bhakta Vatsala. By Krishna's love, the impossible becomes possible. Por el amor de Krishna, lo imposible se volverá posible. Because Narada Muni desired, Krishna had to honor his word. Y por el deseo de Narada Muni, Krishna tuvo que honrar su palabra. So did the two boys ever do anything to deserve this? Entonces, ¿eso quiere decir que esos dos chicos nunca hicieron nada para merecer esto? No, it is simply causeless mercy. No, esto es simplemente misericordia sin causa. But Krishna is bound by the love of Narada also. Krishna está atado también por el amor de Narada. This is his quality of Bhakta Vatsala. Esta es su cualidad de Bhakta Vatsala. So by the mercy of the pure devotee Narada Muni, these two boys got the mercy of Krishna. Entonces, por la misericordia del devoto puro Narada Muni, estos dos chicos tuvieron la misericordia de Krishna. So by the mercy of Srila Prabhupada, we are here today and we are getting the mercy of Krishna. Entonces, por la misericordia de Srila Prabhupada, nosotros estamos aquí y estamos obteniendo la misericordia de Krishna. So one interesting thing is Krishna is tied up. Entonces, una cosa interesante es, Krishna está amarrado. He's bound. He's not liberated. Él está atado, él no está liberado. But even though he's tied up, he could liberate Nalakuvara Manigriva. Pero a pesar del hecho de que él está amarrado, él puede liberar a Nalakuvara y a Manigriva. Mochitao. So they are liberated not only from Narada's curse, they are liberated from samsara, birth and death. Entonces, ellos no solamente están liberados de la maldición de Narada,
sino que también están liberados del samsara, del ciclo de nacimientos y muertes. And they're also given Bhakti Bhajo, pure devotional service, Prema Bhakti. Y también les están dando Bhakti Vaibhava, o sea, el amor puro por Krishna, el Prema Bhakti. So they're counted amongst the pure devotees of Krishna. Entonces ellos se cuentan entre los devotos puros de Krishna. So Satyavati Muni says, Tata Prema Bhakti Sakam Me Prayacha. Please give me also Prema Bhakti in the same way. Entonces, Tata Prema Bhaktim Swakame Prayasha, dame también a mí amor puro por Krishna. Swaka means the shelter of Krishna's lotus feet or his beautiful form. Swaka significa el refugio de los pies del loto de Krishna o de su forma más hermosa. He says, Namoksha Grahaste Me Sti Damodaraiha. I have no desire for personal liberation. Yo no tengo deseo de liberación personal. So even though the Lord may offer liberation, the answer is no. Entonces, a pesar de que el Señor pueda ofrecernos la liberación, la respuesta es no. Other than Prema Bhakti, I'm not eager, Graha, for anything else. Aparte de Prema Bhakti, yo no tengo avidez de tener ninguna otra cosa, Graha. So the mood is, if one can get Prema Bhakti, why care for liberation from material life? Entonces, el humor es, si yo puedo obtener Prema Bhakti, entonces, ¿para qué quiero alguna otra cosa? So we will go to verse 8. Entonces, ahora vamos a ir al verso 8. Namaste Sudane Suraditi Dame Kadiyo Dalaya Kavishasadane Namatikaya Tadiya Piyaya Namanantalilaya Devaya Tuyam. O Lord, I offer respectful obeisances unto your belly, the abode of the entire universe, which is bound by Mother Yashoda with a brilliantly effulgent rope. To this rope I offer my humble obeisances. I offer repeated obeisances to your dear most beloved Srimati Radharani, and I bow before you, who are performing unlimited, super excellent pastimes. Oh Señor Damodara, en primer lugar ofrezco mis reverencias a la brillante cuerda refulgente que ata tu cintura. Seguidamente ofrezco mis reverencias a tu cintura, que es la morada del universo entero. Me postro humildemente ante tu amada Srimati Radharani y te ofrezco todas mis reverencias a ti, Supremo Señor, que manifiestas pasatiempos ilimitados. So first obeisances are to the Lord's belly, which is bound by the rope, Tvadiyo Darayata. Entonces la primera reverencia es hecha a la barriguita del Señor. What is that belly like? Damodara. What is that belly like? ¿Cómo es esa barriguita? It is the support of all the infant universes in the creation, Vishvasya. Es el soporte de toda la creación de los universos. Vishvasya. Means that all moving, non-moving, living entities are in Krishna's belly. Significa que todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles están en la barriguita de Krishna. A gigantic lotus flower that sustains the 14 worlds sprouts from that belly. Una flor de loto gigante sale de esa barriguita. Child Krishna showed his universal form to Mother Yashoda when he opened his mouth to show he wasn't eating dirt. Y esa forma se ve en la boca de Krishna cuando él muestra los universos en su boca y cuando le muestra a su mamá para comprobarle que él no estaba comiendo tierra. So when Mother Yashoda bound his belly with rope, she bound the entire universe. Entonces, cuando la madre Yasoda amarra su barriguita con cuerdas, ella está amarrando al universo entero. Actually, Krishna allowed her to bring the entire creation under her control. En realidad, Krishna le permite a ella que tenga la creación universal entera bajo su control.
Although it's not possible to bind the omnipotent Lord, De otra manera, no es posible atar al Señor omnipotente. therefore the Vaishnava acharyas accept this pastime as the most sublime expression of Vatsalya rasa. Entonces, por esta razón, los acharyas aceptan este pasatiempo como el pasatiempo más magnánimo de Vatsalya rasa. Just like Ras Lila is the supreme expression of Madhurya rasa. Tal como el Rasa Lila es la expresión suprema del Madhurya rasa. Because Krishna accepted to be bound, we can understand this pastime is inconceivable to mundane logic and reason. Porque el Señor Krishna fue atado, nosotros podemos entender que estos pasatiempos son inconcebibles para la lógica mundana. Obeisances are offered also to Srimati Radharani, Namo Radhikayai. Y también se le ofrecen reverencias a Srimati Radharani, Namo Radhikayai. By Radha's mercy, one can attain Krishna. Por la misericordia de Radha, uno puede lograr a Krishna. That's why we say Hare Krishna, first Radha and then Krishna. Por eso es que nosotros decimos Hare Krishna, primero Radha y después Krishna. So obeisances are also offered to all the gopis headed by Shri Radha. Reverencias también se ofrecen a todas las gopis encabezadas por Sri Radha. So Satyavrata says, I offer obeisance to your beloved, Tvadiya Priyayai. Entonces se dice, le ofrecemos reverencias a tu amado, tu adilla Priyaya. She is your Nitya Priya, your beloved eternally. Él es tu Nitya Priya, tu eterno amado. And Tvadiya means also Radha is dear not only to Krishna, but to all of Krishna's devotees. Y tu adilla significa que Radhe es amada no solamente por Krishna, sino por todos los devotos de Krishna. And Krishna is also Nitya Priya of Radha. Y Krishna es también Nitya Priya de Radha. So he's saying whoever is beloved by you is worshipable for the entire universe. Entonces se dice que quien sea que sea amado por ti es venerable por el universo entero. So the conclusion talks about the supreme transcendental pastime, Rasa Lila, Ananta Lila. Entonces la conclusión habla del pasatiempo supremo de Rasa Lila, Ananta Lila. But because Rasa Lila is confidential, they are not mentioned directly. Pero porque el Rasa Lila es confidencial, no lo están mencionando ahí directamente. Ananta Lila also means obeisances to all the pastimes within Gokula Vrindavan. Y Ananta Lila también significa mis reverencias a todos los pasatiempos que se llevaron a cabo en Goloka Vrindavan. Devaya means also Krishna. Devaya significa también Krishna. So he's Namo Ananta Lilaya Devaya Tubhyam means I prostrate myself to you who are engaged in unlimited transcendental pastimes. Entonces, Namaninanta Lilaya de Vayatubhyam significa que me postro humildemente a ti, Señor Supremo. So I will stop here and we can take questions now, if anybody has questions. Entonces voy a parar aquí y voy a tomar algunas preguntas, si alguien tiene algunas preguntas. Queridas Vaishnavis, hemos llegado al tiempo de las preguntas. Vamos a intentar presentarlas todas. En este momento, pues no hay ninguna. No sé si alguien se puede animar, ¿verdad? Para levantar la manita y poder hacerla también en vivo, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso también. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Yo voy a preguntar algo. Sí, está bien. Thank you so much, dear Narayani Prabhu, for your explanation. Could you talk a little bit more about how what doesn't help us
to in our effort to surrender more to Krishna, please? Well, Nectar of Instruction tells us what doesn't help us. There are 6 things. I'm going to translate the question, maybe. Okay. La madre pregunta, ¿qué es lo que no nos ayuda en nuestro esfuerzo de rendirnos a Krishna? So atyahara, that means too much endeavor, over endeavor, and Y overeating. atyahara significa demasiado esfuerzo y comer demasiado. And atyahara prayasha also means prayasha, too much endeavor. Actually, they're very similar. Well, here I have the definition. Atyahara means eating too much or collecting too much. Entonces, atyahara prayasha significa demasiado esfuerzo, significa comer en demasía o recolectar cosas, tener cosas en demasía. So then the next thing is prayasha, and that means over endeavoring for La these. siguiente cosa es prayasha, que significa hacer demasiado esfuerzo. The third thing is prajalpa, talking unnecessarily about mundane subject matters. La siguiente es prayalpa, que sería hablar demasiado e innecesariamente sobre asuntos mundanos. So this is the verse in Nectar of Instruction, verse 2. Entonces, este es el néctar de la instrucción, verso 2. Practicing the scriptural rules and regulation only for the sake of following them and not for the sake of spiritual advancement. Practicar las reglas y regulaciones solamente con el fin de seguirlas, sino con el fin de tener avance espiritual. Or rejecting the rules and regulations of the scriptures and working independently or whimsically. O rechazar las reglas y regulaciones de las escrituras y trabajar independientemente. The next thing is associating with worldly-minded persons who are not interested in Krishna consciousness. Y la siguiente es asociarse con personas materialistas que no estén interesadas en la conciencia de Krishna. And 6, being greedy for mundane achievements. Y la 6 es estar ávido de logros mundanos. So you can read Nectar of Instruction, verse 2, and you'll find a lot of information of what not to do, what hurts your devotional service. Entonces usted puede leer el néctar de la instrucción, el verso 2, y ahí va a encontrar mucha información de lo que no se debe hacer, que afecta el servicio devocional. Thank you. Okay. Tenemos una pregunta. Nos pregunta que si los 9 procesos me acercan de corazón a Krishna. Do the 9 process get me closer to Krishna's heart? The 9 processes will, yes. Srila Prabhupada says you can do one or you can do many. If you just do one perfectly, then that will give you everything. Srila Prabhupada dice que uno puede hacer uno o puede hacer muchos, pero si uno hace uno de manera perfecta, eso lo puede llevar igualmente al avance. Krishna likes when you're doing Shravanam, hearing. A Krishna le gusta cuando uno está haciendo Shravanam, escuchar. Chanting, you're calling him. Cantar, o sea, llamarlo a él. Smaranam, you're remembering him, thinking of him. Smaranam, o sea, recordarlo a él, pensar en él. Oh, Kirtanam. Did I say Kirtanam? Chanting? I can't remember. Yes. I did. Okay. Kirtanam, Sí, chanting. Kirtanam, cantar. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Pada Sevanam, worshipping the lotus feet. Pada Sevanam, adorar sus pies de loto. Archanam, deity worship. Arshanam, la adoración a la deidad. Vadanam, offering prayers. Vadanam, ofrecer oraciones. Dasyam, being a servant. Dasyam, es ser un sirviente. Sakyam, being a friend. Sakyam, ser un amigo. And Atmanivedanam, surrendering everything. Atmanivedanam es rendirse por completo. Yeah, so Krishna is very pleased when you do these 9 processes. Entonces sí, Krishna está muy complacido cuando usted hace estos 9 procesos. Especially chanting. If you chant his name,
then your name will be in his heart, he says. Especialmente cantar, porque cuando usted canta su nombre, el nombre suyo también estará en su corazón de Krishna. There's another question. ¿Quiere leer la pregunta en español, madrecita? Perdón, no tenemos otra acá, pero me gustaría preguntar. Hay una pregunta, madre. ¿Sí? Sí. Dígame. Pero esa creo que ya El está. chat es la primera pregunta, creo. Sí, la primera se pregunta. hizo de mañana. Sí. Okay. Me gustaría preguntar qué tipo de votos se pueden hacer en el mes de Kartik. I would like to ask what kind of votes can be done in the Kartik month? Oh, what kind of vows? Yeah, I was talking about that. You can vow to chant more rounds. Usted puede hacer el voto de cantar más rondas. You can do extra kirtan or harinam. Usted puede hacer kirtan o harinam extra. You can vow to offer a lamp every day. Usted puede hacer el voto de ofrecer una mechita, una lamparita todos los días. Let's see, I'm looking for the vows here. Okay, 1 minute. Now I got it. Yeah. You can read Bhagavad-gita every day. Puede leer el Bhagavad-gita todos los días. You can read Srimad-Bhagavatam, Canto chapters 2 to 4 about Gajendra every day. Usted puede leer el Srimad-Bhagavatam de los cantos de los capítulos 2 al 4 todos los días. Or just read Bhagavatam, anything, every day. O solamente leer el Bhagavatam, cualquier cosa todos los días. So these are some of the things you can do. Estas son algunas de las cosas que usted puede hacer. Gracias. Tenemos una pregunta más. ¿La envidia está incluida en lo que no nos ayuda a rendirnos a Krishna? Is envy included into the things that don't help us to surrender to Krishna? What is it? What did you say? I can't repeat that, please. Envy Oh, envy. Included into those things that doesn't allow us to surrender to Krishna? Yeah, of course. Envy, anger, these demonic qualities you can find in Sí, Bhagavad-gita. por supuesto, la envidia. Demonic qualities. Sí, por supuesto, la envidia y la rabia y todas esas cualidades demoníacas que usted puede encontrar en el Bhagavad-gita. So chapter 16, verse 1 to 3 has the divine qualities. Entonces el capítulo 16, el verso 23, tiene las cualidades divinas. Tiene las So cualidades we need to divinas. cultivate these qualities. Y nosotros necesitamos cultivar esas cualidades. Verse 4 through the end has demonic qualities. Y los versos, verse 4. Verse 4 through up to the end, yeah. Y desde el verso 4 hasta el final tiene las cualidades demoníacas. So it will help if you eat prasadam only. That will help. Y eso va a ayudar si usted come prasadam únicamente, eso le va a ayudar. And chant 16 rounds every day. Y canta 16 rondas todos los días. Read Srimad-Bhagavatam, read Bhagavad-gita. Y lee Srimad-Bhagavatam y lee el Bhagavad-gita. So that will keep you purified. Y eso la va a mantener purificada. Kala Kelly, ¿puedo preguntarle algo? So while we wait, if there's a last question, I would like to ask you if you could tell us a little bit about your service and projects in Vrindavan, and what are your occupations, your services? Well, actually, I'm printing books. I have this Srimad-Bhagavatam at a glance. It's a picture for every verse of Srimad-Bhagavatam.
Yo estoy haciendo este libro de una mirada al Bhagavatam. Es como una foto de diferentes partes del Srimad-Bhagavatam. I finished up through 10th canto part 3. Yo terminé hasta el canto 3, canto 3, Part 3. Canto 10, part 3. hasta el canto 10, parte 3. And 2 more parts are to come for 10th canto. Y van a venir 2 partes más para el 10º canto. Also, before COVID, I was traveling all over the world, Australia, Europe, USA. Y antes del COVID yo estaba viajando alrededor del mundo, a Australia, Europa, Estados Unidos. So I would prepare seminars for traveling. Entonces yo estaba preparando seminarios para viajar. Also in Vrindavan, I would help with the VIHE retreats as pujari. Y también en Brindavan yo estaba ayudando en el retiro, yo colaboraba como pujari. Yeah, pujari. Okay. So that's basically what I was doing. Entonces eso es básicamente lo que yo estaba haciendo. Thank you. ¿Puedo hacer una pregunta, madre? Sí. I would like to ask if you could tell us what would be that moment that was like your most precious moment you keep in your heart, that you, I mean, something related to Srila Prabhupada or maybe the day your initiation or something that could inspire us to. Well, the thing that was my most precious, I was the pujari in Calcutta. I was decorating with so many flowers on the deities. I'm going to translate the question if you don't mind. Que yo le pregunté a la madre que si ella nos podría contar cuál fue como su momento más lindo en su vida que atesora así en su corazón con Srila Prabhupada. Every day, 50 garlands. Entonces ella cuenta que ella por Yari en Calcuta y ella hacía 50 guirnaldas todos los días. Every day, 144 lotus flowers. Y que todos los días había 140 flores de loto. Every day, 144 roses. Y cada día había 140 rosas. I would change the flowers 5 times per day. Y ella cambiaba las flores 5 veces al día. So one day, Prabhupada was there when the Darshan Arti, the doors opened. Y un día, Srila Prabhupada estaba ahí cuando las puertas se abrieron para el Darshan. And he sat on his Vyasasana, and then he called myself and my husband, we were the pujari, he called us up to his Vyasasana. Y entonces él estaba en la Vyasasana y estábamos yo y mi esposo y él nos llamó para que fuéramos a la Vyasasana. And he said, thank you very much for decorating the deity so nicely. Y él dijo, muchas gracias por decorar a las deidades de manera tan bonita. And afterwards, one sannyasi told us, did you hear what Prabhupada said when you offered obeisances? Y entonces después una persona les dijo, ¿ustedes escucharon lo que Srila Prabhupada dijo cuando estaban ofreciendo reverencias? When we were offering obeisances, Prabhupada said, be blessed. Y cuando nosotros estábamos ofreciendo reverencias, Srila Prabhupada dijo que sean bendecidos. So that was my most wonderful time. But then afterward, next day, I understood, okay, yesterday I got the blessing, but today I also have to earn the blessing. Now I cannot retire, but I have to earn the blessing. Entonces al día siguiente yo pensé, bueno, ayer yo me gané esa reverencia, pero hoy me la tengo que ganar otra vez, no me puedo retirar, tengo que ganarme nuevamente esas bendiciones. We got the blessing, we were like 27 years old, but you have to keep on earning the blessing every day. Cuando nosotros nos ganamos esa bendición, nosotros teníamos como 27 años, pero usted se tiene que seguir ganando esas bendiciones todos los días. Another time I was doing Mangal Arti and I turned around to offer the ghee lamp to devotees and Prabhupada was standing right behind me. Y otra vez yo estaba ofreciendo la mechita y me volteé para ofrecérsela a los devotos y Srila Prabhupada estaba paradito exactamente detrás de mí. Maybe 6 inches.
como a 6 pulgadas. So I didn't know what to do. I'm supposed to do arti, or should I give him? What should I do? Y yo no sabía qué hacer. Yo se suponía que tenía que hacer el arti o debía darle la lamparita a él. ¿Qué tenía que hacer? I think I did very fast arti, and then I gave him the kelam. Yo creo que yo hice el arti así bien rapidito y después le di la lamparita a él. So whole Mangalarti, he was standing right behind me, watching me. Y durante todo el Mangalarti él estuvo ahí detrás de mí, viéndome. And I was very nervous and very concentrated. Y yo estaba muy nerviosa y muy concentrada. And after I thought, oh, I should do all my service like that. Prabhupada is standing behind me and watching me. Y después yo pensé, oh, tengo que hacer siempre todo mi servicio así, como si la Prabhupada estuviese parado detrás de mí y me estuviera viendo. So those were another thing. When I was pujari, there was a window behind the deities. Otra vez, cuando yo era pujari, había una ventana detrás de las deidades. We had 2 altars, one Gaur Radha Govinda, another Jagannath. Teníamos 2, una para Radha Govinda y otra para Jagannath. So bumblebees, big bumblebee was to come in to Radha Govinda's altar and go around and sit in the lotus flowers. Entonces había unos abejorros grandes que estaban viniendo a donde estaba Radha Govinda y se estaban parando en las flores de loto. In Jagannath's side, small bees would come and they would sit on the garlands. Y en Jagannath eran unas abejitas pequeñitas que venían y se sentaban en las guirnaldas. So Bhagavatam, I was reading 3rd canto. It says the bees are in Vaikuntha are sitting on the garlands. Y entonces yo estaba leyendo el tercer canto y decía, en Vaikuntha las abejitas se posan en las guirnaldas. And Krishna book talks about the bumblebees in Vrindavan. Y Krishna hablaba de los abejorros en Vrindavan. So one side we had the bumblebees, on the other side the small bees. Y en un lado teníamos los abejorros y en otro lado las abejitas pequeñitas. So Prabhupada said when the bees are coming to the deities, that means Krishna is pleased with the worship. Y Srila Prabhupada dijo, cuando las abejitas están viniendo al altar es porque Krishna está complacido con la adoración. And so every day we had bees coming. Y entonces todos los días tenemos abejitas que vienen. Thank you so much, Martin. Hare Krishna. Hare Krishna. Queridas Vaishnavis, hemos llegado al final de este evento. Querida Narayani Prabhu, una vez más, gracias por visitarnos y por permitirnos conocer la trayectoria de tu vida y las enseñanzas que has obtenido de ella. Ha sido un honor escucharte. Muchas gracias a todas las Vaishnavis que nos acompañaron hoy en este encuentro y por sus preguntas. Pedimos disculpas si no hemos podido responder todas ellas debido al tiempo limitado. Les recordamos que hemos dejado algunos enlaces de interés en los chats. Las esperamos el sábado que viene en el Club de Lectura de Yamuna Devi, en lo que leeremos acerca de su primer encuentro con Srila Prabhupada en Nueva York en el año 1966. No se lo pierdan. Ahora pueden abrir sus micrófonos y cámaras para despedirse de nuestra invitada. Thank you very much, Narayani Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Krishna. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna, muchas Gracias. gracias. Thank you, Mataji. Thank you very much.